muchos de nosotros hemos comido en esas grandes cadenas de hamburguesas, y muchos de nosotros hemos tenido la necesidad de buscar trabajos en estas mismas cadenas de comida rápida. ¿Quién no ha disfrutado por lo menos uno de esos paquetes que te incluye una hamburguesa, papas y un refresco? En esta historia, nuestro protagonista es Luis, un chico de 19 años, nacido en una familia de clase media, baja. Luis era un chico bastante responsable y trabajador. Desde que cumplió 16 años tuvo su primer trabajo, aportando a su familia con los gastos de la casa y con sus propios gastos. Por lo menos una vez por semana, saliendo de la escuela, le gustaba acudir a aquel restaurante de hamburguesas de la Gran M, y con el famosísimo payaso, a comer uno de esos paquetes, sus tríos. Aquel restaurante al que le gustaba acudir era especialmente conocido ya que, a la boca de mucha gente, la carne era mucho más rica, casi siempre había filas muy largas para comprar una simple hamburguesa. De los muchos empleos que había tenido Luis en los 3 años que había estado trabajando, el trabajar en una de esas cadenas, le parecía bastante atractivo, ya que había escuchado que en ocasiones, a los trabajadores del turno nocturno, les podían dar hamburguesas que no se pudieron vender. A decir verdad, uno de sus amigos ya había trabajado en uno de esos restaurantes y le confirmó aquella situación. En uno de aquellos muchos días en los que acudió al restaurante al que tanto le gustaba acudir, además de su hamburguesa, solicitó hablar con el gerente para pedir trabajo en la Gran M. Un hombre acudió a la barra y le pidió a Luis que se sentaran en una de las mesas y hubo una pequeña entrevista. Casi como la suerte estuviera de su lado, aquel gerente le ofreció una vacante en el turno nocturno. El sueldo no era la gran cosa, pero eso no era lo importante a decir verdad, el trabajar en el local en donde le gustaba comer, y sobre todo el turno en el que deseaba trabajar. Bueno, pues empiezas mañana, le comentaba su gerente. La tarde siguiente, después de la escuela, se dirigió a su trabajo en la Gran M. El local era como todo local de la Gran M. Cuando llegó al local, se presentó con su gerente. Mira Luis, le hablaba amablemente su jefe, te vas a quedar en la cocina, te van a enseñar a hacer las hamburguesas, y en la noche, todos tus compañeros dejarán limpio todo, pero quiero que tú te quedes a hacer la contabilidad de las computadoras, pero claro que te daremos un pequeño bono extra por ese trabajo. El jefe de Luis lo presentó con sus demás compañeros. Miren chicos, él es Luis. Aquel hombre tomaba a Luis por el hombro y lo acariciaba, creo que será un buen elemento para el restaurante. Luis se sintió un poco incómodo por la manera en que su gerente lo tocaba por el hombro. Todos miraron a Luis indiferentes, inclusive casi como si sus mentes estuvieran en otra dimensión. Bueno, pues mucho gusto, supongo, hablaba Luis. Ese gerente volvió a acariciar su hombro y le deseó mucha suerte. La verdad es que su jornada fue bastante tranquila, casi no habló con sus compañeros, pero notó que lo miraban algo extrañados, como si tuviera algo extraño. Casi a la semana fue que pudo entablar conversaciones con sus compañeros de trabajo. Hablaban sobre una maldición en el restaurante, que en ocasiones desaparecían trabajadores, sobre todo en el turno nocturno. La verdad es que Luis era bastante escéptico, siempre era lo mismo en cada trabajo que tuvo, maldiciones, gente que murió en el restaurante, o que el local estaba sobre un cementerio, en fin siempre era lo mismo. Varias noches se quedó solo, siempre era el que se iba al último por hacer la contabilidad. Realmente nunca escuchó algo extraño, pero realmente en la noche, solo, el ambiente se convertía a algo muy tétrico. Ya habían pasado 2 meses y se sabía la historia completa. Siempre que alguien quedaba solo en el restaurante, se escuchaba una voz en los refrigeradores de las hamburguesas, ¿a quién le servimos hoy? Era lo último que escuchaban los pobres diablos, antes de desaparecer. Lo único que encontraban, eran sus ropas, que cubrían una gran masa de carne molida que se usaba para las deliciosas hamburguesas de aquel local. Un viernes por la noche, como cualquiera de los días de trabajo de Luis, este quedó solo haciendo la contabilidad.
Su gerente se había portado bastante extraño con él. Ese día le pidió hacer la contabilidad de los 3 meses que ya había trabajado en aquel local, con el pretexto de que las ventas estaban disminuyendo y que necesitaban carne de la receta secreta, pero que el cargamento llegaría por la noche. La oscuridad envolvía las calles, y el restaurante permanecía silencioso, con las luces parpadeando levemente de vez en cuando. Luis hacía la contabilidad, eso le estaba tomando bastante tiempo. Escuchaba el suave sonido del aire acondicionado y el zumbido del refrigerador. A pesar de trabajar tan tarde, pensó en cómo ese trabajo no era tan malo, a pesar de lo que decían los demás, a pesar de las historias paranormales. Sin embargo, pronto notó algo extraño. Un crujido, sutil pero inquietante, provenía del pasillo que conducía a la bodega. Al principio pensó que se trataba de algún roedor. Pero a medida que pasaban los minutos, el crujido se fue intensificando, hasta convertirse en un golpeteo irregular, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos en una puerta. Pensó que tal vez, las personas que traían el cargamento de la carne, ya había llegado. Pero yo tengo la llave de la entrada, pensó Luis, y a decir verdad no escuché a nadie entrar al local. Caminó por el pasillo, que estaba sumido en una penumbra que solo la luz tenue de la cocina podía atravesar. Al llegar a la bodega, no encontró nada fuera de lo común. Todo estaba en su lugar. Abrió la puerta del refrigerador y miró que estaban las cajas de carne. Pensó en lo que le había dicho su gerente. A decir verdad, hay mucha carne. No sé por qué dijo que se necesitaba el cargamento de más carne. Otro sonido llenó aquel cuarto. Debe ser el viento que sale de los refrigeradores, se dijo a sí mismo, regresando al mostrador. A las 2 a.m., un teléfono comenzó a sonar en la cocina. Luis frunció el ceño. Serán las personas que traen la carne, ya tardaron bastante, inclusive estaba por terminar su contabilidad. Lo levantó con cuidado. Hola, hola, pero lo único que escuchó fue un susurro incomprensible al otro lado de la línea. Un murmullo bajo, casi como si alguien respirara cerca del auricular. La verdad es que, más que asustarlo, Luis se sintió molesto. Pensó que sus compañeros le estaban jugando una mala broma, su novatada, por eso le contaban todas esas patrañas paranormales. Trató de ignorar lo que había oído, pero algo dentro de él se sentía inquieto, como si estuviera siendo observado. A las 3 a.m., el frigorífico empezó a hacer un ruido inusualmente fuerte, como si algo estuviera rozando las paredes metálicas del interior. Luis se acercó al refrigerador, desconcertado. Decidió abrirlo, pensando que alguna bandeja se había caído. Pero, al hacerlo, una ráfaga de aire gélido le golpeó la cara, y el interior del frigorífico estaba completamente vacío, excepto por un par de piezas de carne mal envueltas. Pero si hace un momento estaba lleno, Luis se asustó. Se acercó a las carnes y algo llamó su atención. Las carnes parecían echadas a perder, no parecían carne común. Tenían un color grisáceo y estaban envueltas en una extraña tela, como si algo humano estuviera dentro. En ese instante, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era un susurro. Era una risa. La misma risa, como una carcajada de alguien que estaba disfrutando cada segundo de lo que veía. Luis sintió un estremecimiento en todo su cuerpo. Cerró la puerta del frigorífico y miró nerviosamente alrededor. Esto no está bien, pensó. De repente, las luces comenzaron a parpadear sin cesar. Luis corrió hacia el interruptor, pero antes de llegar, vio una figura que apareció en el reflejo del vidrio de la puerta del restaurante. Una figura alta, oscura, con una máscara grotesca de un rostro distorsionado, como si fuera parte de la carne que había visto en el frigorífico. El frío en la sala aumentó, y el ruido del refrigerador cambió. Ya no era el sonido de una máquina en funcionamiento. Era algo más profundo, como un susurro que le llamaba por su nombre. Luis no pudo mover un músculo, paralizado por el terror.
En su mente intentaba convencerse de que era parte de esa novatada que pensaba que le estaban haciendo, o simplemente eran las personas que traían el cargamento de carne. Pero su instinto le avisaba del peligro, ahogando sus posibles explicaciones. De pronto, el teléfono volvió a sonar, y Luis, sin poder resistir la tentación, lo levantó de nuevo. Esta vez no era solo una risa. En el otro extremo de la línea, una voz rota, casi gutural, susurró: ¿A quién le serviremos hoy? ¿A quién le serviremos hoy? Luis gritó y soltó el teléfono, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura que había visto en el reflejo apareció detrás de él. La máscara de carne estaba ahora directamente frente a su rostro. El aire se envolvió helado, y la luz parpadeó por última vez, apagándose completamente. La mañana siguiente, el gerente de aquel restaurante llegó primero que todos para abrir el restaurante. No encontró a Luis. Entró a su oficina y vio la contabilidad perfectamente acomodada a un lado de su computadora. Con una sonrisa fue a verificar en la cocina si Luis se encontraba allí. Cuando se acercó a la cocina pudo ver algo que lo hizo sonreír. Lo único que quedaba en la cocina era una extraña y gran masa de carne molida en el suelo, rodeada de ropa. Un uniforme que usaban los trabajadores de ese lugar y con un gafete que tenía el nombre de Luis. Quitó las ropas y llevó la carne molida a la nevera, y comenzó a formar los pedazos para hacer las hamburguesas. Tomó un pedazo de esa carne molida cruda y se la llevó a la boca dando una mueca de éxtasis. El gerente suspiró y salió del refrigerador y, como si fuera algo normal, cerró la puerta del refrigerador y apagó las luces. Otro turno cumplido, murmuró para sí mismo. Y en la oscuridad, algo seguía susurrando entre las sombras. ¿A quién le serviremos hoy?